Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones cuando no nos hacen caso. No nos referimos a cuando no nos escuchan, sino cuando no hacen lo que nosotros decimos que las otras personas deberían de hacer. Es decir, nos referimos a cuando pues, nosotros hacemos una propuesta o incluso a veces exigimos, oye, lo que hay que hacer es esto, lo que tienes que hacer es esto otro. Y esa persona no lo hace y eso a nosotros nos produce una emoción muchas veces de rabia relacionada con la rabia, con el enojo y con el enfado, y esta emoción nos lleva, pues, muchas veces a un comportamiento a veces agresivo de, volver a insistir en esa cuestión, ¿no? Es que no me haces caso, es que ya está bien, es que mira que te lo he dicho veces, ¿eh? Mira que te lo he dicho veces, ¿no? Ese tipo de expresiones que usamos porque no estamos aceptando que esa persona no haga lo que nosotros decimos, lo que nosotros le hemos dicho que debería de hacer, ¿no? Y como no aceptamos eso, pues reaccionamos de esta forma a veces agresiva. Esto nos puede pasar en cualquier, obviamente en cualquier situación, nos puede pasar desde nuestro rol como padres o madres hasta nuestro rol como supervisores, supervisoras en el trabajo de un equipo, o a veces pasa pues desde otro rol, como puede ser el rol bueno, de un profesor, por ejemplo, ¿no? Un profesor a sus alumnos, ¿no? Que siempre dice, oye, os he dicho que hagáis esto y no lo hacéis, ¿no? Al final, no siempre tiene que ser un rol de un rol, digamos, superior, que tiene como un cierto poder sobre la otra persona, como estos ejemplos que he puesto, ¿no? De los padres, los jefes o los profesores, sino que a veces puede ser entre amigos, entre iguales, digamos, o incluso al revés, ¿no? Hijos, ¿no? Ya en este caso un poquito ya más creciditos, ¿no? Que le dicen a sus padres, es que tienes que hacer esto, ¿no? Y ahí se invierte ese papel, ¿no? Es decir, que en realidad hay todo tipo de situaciones. Por ejemplo, también dentro de la pareja, entre compañeros de equipo en el trabajo, entre departamentos, bueno, infinidad de situaciones, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a centrar en las emociones que derivan de esta situación. Vamos a ver las interpretaciones que solemos hacer, como acabo de comentar, y luego, pues como siempre, vamos a ahondar también un poquito en las creencias que nos llevan a vivir este tipo de situaciones. Así que hoy me gustaría empezar con Mercè Roura y un poco vamos a empezar a desgranar este maravilloso mundo del es que no me hacen caso, ya está bien, estoy harto, estoy harta y bueno, pues un poco cuando quieras te escuchamos. Muy bien. Qué pena que no me hagan caso, ¿no? Porque con lo mucho que sé yo y las ideas tan brillantes que tengo y lo claro que lo tengo todo y lo bien que sé porque soy la mejor, pues es una lástima realmente que no me hagan caso a mí, ¿no? Bueno, qué tema tan interesante porque cuando lo estabas presentando, David, yo estaba pensando, claro, eh, se puede dar en el caso de que tú seas el jefe, la jefa, el supervisor, o se puede dar en el caso en el que seas el marido o la mujer o el amigo o la amiga, ¿no? Sí. Claro. Y en el fondo es lo mismo creo que a nivel del trabajo emocional del que vamos a hablar, en el fondo es lo mismo. Pero claro, en la vida real no es lo mismo, porque si tu supervisor te dice cada vez que pase esto tienes que presentar un informe y no lo haces, bueno, pues aunque él se sienta muy ninguneado o no, a ti se te puede caer el pelo, digamos, es decir, cuando te lo dice tu jefe lo tienes que hacer, puedes razonar, solo faltaría, ¿no? Aquí estamos por el liderazgo positivo y razonable, pero al final hay unas jerarquías y quien decide es una persona concreta, a no ser que te esté pidiendo algo que vulnere pues tus valores o tu forma de ver la vida o que sea ilegal, evidentemente. Y también pasa con un padre o una madre. Lo que pasa es que los hijos no tienen tan claro lo de la jefatura como los empleados y empleadas, ¿no? Y a veces, como se dice vulgarmente, perdón, se lo pasan por el forro. Pero el tema en sí de yo siempre, yo digo una cosa, la digo 20 veces y no me hacen caso, ¿no? Que es muy de mamá, de ya estoy harta de decirlo. Es que me lo has dicho 20 veces. Si me hubieras hecho caso a la primera, no sería tan pesada, ¿no? Esa es una frase que yo digo muchísimo, ¿no? Claro, aquí hay un tema. Ya sabéis que está lo que está ahí afuera, que es la otra persona, a la que ya hemos dicho muchísimas veces que no podemos cambiar. A ver, no es que no cambie,
pero no va a cambiar porque nosotros queramos, y después estás tú, ¿no? Y lo que analizamos siempre es cómo te sientes tú. Y yo creo que la gran pregunta no es solamente por qué no me hacen caso, ¿no? Sino qué dice esto de mí, qué dice esta necesidad de que me hagan caso. Es decir, evidentemente hay un tema que es que a lo mejor tú eres la persona de casa que tiene una visión, porque los demás tienen 5 y 10 años, ¿no? Es evidente que si les dices no os bebáis el Fairy para comer, pues claro, ahí hay que hacer caso, es evidente, ¿no? Pero en el 99% de los casos lo que pasa que son conductas que es como si pasaran de ti, ¿no? Y tienes que analizar muchas veces, por ejemplo, en relaciones de pareja, en relaciones con amigos, en relaciones más de igual a igual, que yo creo que es un tema aparte, tienes que analizar primero por qué no te hacen caso, que dice un poco de ti, ¿no? Y por qué necesitas que te hagan tanto caso, es decir, porque muchas veces estás opinando sobre la vida de esa persona, ¿no? Es decir, tienes que dejar ya a tu novia, ¿no? Ya te lo he dicho 20 veces, Pepe, deja a tu novia, ¿no? Bueno, a ver, no tiene por qué hacerte caso, ¿me explico? Entonces, ¿por qué tienes esa necesidad? Lo que nos lleva a esa necesidad de control, ¿no? De control de vidas ajenas, de control de escenarios, cada persona dependiendo bueno, un poco de ese personaje que lleva encima, porque este caso que estás analizando puede ser el de una persona muy dependiente que necesita controlar las vidas ajenas y generar dependencias, ¿no? Para que los demás le hagan caso y ser especial y ser el foco de atención, o puede ser ese tipo de persona, no sé si conocéis alguna, que quiere que todo esté perfecto y que todo esté bien, y si no se hacen las cosas como él o ella dice, cree que van a estar mal y sabes qué, quita y ya lo hago yo, ¿no? Pueden ser dos tipos de personas, a lo mejor hay más, ¿no? Pero así a bote pronto se me parece... A mí se me ocurría, Mercé, un tercero que es esa persona que no quiere sentirse vulnerable y por lo tanto necesita controlar a los demás Sí. para que nadie le descubra esa vulnerabilidad, ¿no? Claro, sí, podría ser. En este caso no acostumbra a decir ya lo hago yo, ¿eh? En este caso no, insiste hasta la muerte para que lo hagan los demás, ¿no? Pero quiere que le hagan caso, ¿no? Eso sí. Sí, es Eso decir, sí. lo que está claro es que es una persona, a ver, pero es que es normal, hay casos en que es normal, si eres mamá o eres papá y tus hijos no tienen ni idea de hacer algo, te da miedo que se hagan daño, ¿no? Por tanto, tu papel es controlar la vida de tus hijos, en cierta forma, porque de momento no pueden controlarse, ¿no? Entonces ahí es otra historia, pero cuando eres una persona controladora, cuando insistes mucho en alguien que además a lo mejor no te ha pedido nada, es ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué necesitas eso? ¿No? Es la gran pregunta. Mira, yo, y el otro día lo hablaba en otro sitio, los grandes pasos y los grandes avances en este camino que es interior y es hacia ti mismo, siempre vienen después de algo muy duro que es un ataque de honestidad salvaje contigo mismo o contigo misma, ¿no? Y es muy duro y por eso es verdad, muchas veces no lo hacemos, mucha gente no lo hace, yo misma a veces no lo he hecho, ¿no? A ver, yo qué sé, le he dicho a Pepe que deje a su novia 20 veces, ella le está perjudicando, es posible que ella le esté perjudicando y que el chico este lleve los cuernos de aquí a Ávila, ¿no? Es posible, ¿no? Pero también es su decisión si quiere o no, y tampoco lo sabemos todo. Entonces, ¿por qué necesito yo que deje a su novia, ¿no? Para que dependa más de mí, para que vea lo bien que lo hago yo, ¿por qué necesito yo ordenar las vidas de los demás? No lo sé, ataque de honestidad salvaje. Igual es porque no quiero mirar la mía. Igual es porque necesito generar una dependencia. Igual es porque quiero que todo sea perfecto, no sé, pero hay que preguntarse, al final todas las relaciones que vivimos son un espejo, y ya sabemos cómo funciona la ley del espejo, lo hemos explicado alguna vez, o ves exactamente lo mismo o ves todo lo contrario, o sea, o ves gente que hace lo que tú haces, ¿no? O ves gente que hace todo lo contrario y te molesta mucho que puedan vivir su vida sin estar haciendo lo que tú te obligas a hacer cada día y te cansa tanto, ¿no? Y te destroza tanto, ¿no? Bueno, pues hay que hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Por qué necesito yo esto? ¿Qué pasa si Pepe no deja a su novia y te dice que no lo va a hacer? ¿Cómo te sientes? Esa rabia.
rabia, ¿por qué? ¿Qué es lo que sientes, no? ¿Para qué le estás pidiendo esto, no? Mirar en tu interior y darte cuenta de que, bueno, que evidentemente si es tu hijo, necesitas gestionar su vida porque no tiene capacidad para gestionarla él mismo, a no ser que ya tenga una edad, ¿no? Porque a veces tienen 30 años y continuamos haciendo lo mismo, ¿no? No me ha pasado, pero no sé, algún día, Yo, ¿no? Mercé, si me permites, no conozco ninguna madre que tras los 18 años deje de decirte lo que tienes que hacer. Ya, sí. Sí, lo que pasa que entonces puedes decir que no, porque claro, es que entonces luego está la otra historia, ¿no? Si pasados los 18, bueno, también depende de dónde vivas y tal, pero llega un momento en que es que me lo ha dicho mi madre, ya, pero es que tienes 40 años, no cuela, ¿no? O sea, llega un momento en el que tú también puedes decirle que no a mamá y preguntarte por qué no le estás diciendo que no, o sea, es lo mismo, ¿no? En el otro lado, pues no le estoy diciendo que no a mamá, porque entonces se enfadará y entonces yo me sentiré culpable. Y como llevamos Correcto. el chantaje emocional al orden del día entre el jamón de primera hora y el queso de media tarde, pues claro, es que hay que, o sea, ¿qué pasa si pasa eso que no te gustaría que pasara? Pero a nivel emocional, la respuesta no es mamá se enfada, la respuesta es yo me siento muy culpable porque pienso que soy un mal hijo, porque ella lo utiliza para hacerme chantaje y acaba haciendo lo que quiere porque si no soy un mal hijo, porque me siento muy culpable de este tal, porque mi personalidad es esa, ¿no? O sea, se trata de ir ahí y encontrar el oro, ¿no? En la mina, que es la parte importante. Y darnos cuenta de que, mira, cuanto más necesidad tengas de controlar a alguien, más rebelde te va a salir. Está, porque la vida es así de pintoresca y hay gente que si quieres que haga algo, le tienes que decir, ni se te ocurra hacer eso. Y entonces van y plas, ¿no? Y eso Psicología inversa, también. ¿no? Psicología inversa, a ver, es muy práctico. Esto, si pillas un niño o una niña rebelde, ya sabes por dónde tienes que ir. No, no le voy a decir eso, poco a poco, ¿no? Hablándolo, porque. Y la otra solución, la de decirlo 50 veces, no. O sea, acaba generando un zum zum, ¿no? Un zum zum ahí, imposible. Y no se percibe, es como si oyera una. Tú intentas escuchar una mosca a 20 minutos, ya verás como en los últimos 10 no la oyes, ¿no? Pues al final eres la mosca eso, ¿no? Todo el mundo sabe el apellido que le ponemos a la mosca, ¿no? Y te hacen menos caso, vamos, no sé, ¿eh? No sé. No sé, Juan Pedro, no sé si has repetido las cosas ahí como 50 veces, pero no eres muy de enfadarte, ¿no? Tú, Juan Pedro. Sí, cuando la repito ya 50 veces, si Sí, tú te no... enfadas. eh, bueno, ahora quizá no tanto, pero sí cuando estás en el ego, cuando estamos en el ego, ¿no? Bajo presión, bajo estrés, sobre todo situaciones donde hace falta responder rápidamente, donde quieres una respuesta rápida, ¿no? Donde hace falta, donde hay presión, ¿no? Ahí es cuando sale el ego. Y ahí es donde se ve si tú tienes esa impaciencia de querer que te hagan caso ya o no. Entonces, yo para mí estaba pensando que cuando no te hacen caso, salvo esas situaciones, estoy de acuerdo con Merced, ¿no? Esto que decías, oye, si es caso de que no se beban el Fairy, ¿no? Si es un caso de vida o muerte física, o en las empresas, cuando hay situaciones de crisis graves que hay que ejecutar directamente lo que te dicen, ¿no? Porque no hay tiempo de pensar demasiado, se supone que el que dirige, el que lanza las órdenes sabe de qué habla y entonces hay que ejecutar y ya está. Salvo esas situaciones extremas, en realidad, cuando alguien no te hace caso, te está poniendo a prueba en el sentido de, o sea, poniendo a prueba en el sentido de darte la oportunidad de ver por qué te da rabia que no te hagan caso. O sea, es decir, y yo porque, a mí por qué me da tanta rabia que no me hagan caso. Porque, bueno, lo habéis comentado, ¿no? Es esa necesidad de control, ¿no? Entonces, ¿y yo por qué tengo tanta necesidad de controlar? Porque muchas veces, fijaos, lo que está sucediendo es que estamos evitándole experiencias al otro que para aprender, claro, queremos que aprenda, y esto lo dices tú mucho, Merced, ¿no? No se puede aprender en cabeza ajena, ¿no? Queremos que aprenda por lo que le decimos nosotros. Y la gente aprende o aprendemos por lo que nos pasa. Y aún así, aún así no aprendemos a la primera, ¿no? Entonces, fíjate, estamos intentando evitar
experiencias al otro desde nuestro punto de vista, cuando el otro tiene que vivir, o sea, ¿quiénes somos nosotros para evitarle experiencias al otro? A ver, no, es que mi hijo, es que lo conozco bien, lo conozco, a mí me hace mucha gracia esta frase de, es que lo conozco mejor que como si lo hubiera parido, ¿no? Vamos a ver, pero si tú no conoces, si no te conoces a ti mismo, o sea, queremos conocer a los demás y no nos conocemos a nosotros mismos. Es O sea, verdad. pero qué barbaridad es esta. Por ejemplo, hay el tema de las madres y en los padres, ¿no? Pero sobre todo en las madres se da, ¿no? El tema de la sobreprotección. Ujú, Eh, pues hay una sobreprotección que se llama devaluadora, ¿no? Que ujú. devalúa al otro diciendo, es que tú no, ya te digo yo lo que tienes tú que hacer, ¿no? Que tú no sabes. Entonces, eso fíjate que estás devaluando al otro. Y entonces a una persona desde niño ya le Ujú. evitas que tome decisiones, y creo que lo Claro. comentábamos otro día, ¿no? Que tenga criterio, que viva experiencias, lo, lo, lo Lo dejas, pues eso, capacitas. Lo lo capacitas. incapacita. No ocurre esto que habéis dicho, que a los 40 años dices que mi madre me ha dicho, y dices, claro, pero ¿y cómo puede ser? Muy fácil, porque ha aprendido a hacerlo así. Y si no lo hace, su madre se enfada y si no, pues pasa, pues eso, rechazado, a lo mejor se siente rechazado, yo qué Ujú, sé, como queremos que nos acepten, ¿no? Queremos que nos valoren y sobre todo las figuras de autoridad para nosotros, con quien tenemos un vínculo emocional más intenso sobre todo, son las que queremos que nos quieran, pues claro, si encima han tenido sobre ti ese poder, ¿no? De decirte lo que tenías que hacer ujú. eh, cuando desde pequeño y un día que no quieres hacerlo, se monta allí la de San Quintín, ¿no? ¿Cómo que no, rebelde? ¿Por qué me haces esto a mí? ¿No? Y empieza la parte culpabilizadora, ¿no? Chantaje emocional, sí. Claro, chantaje, entonces, claro, dices, bueno, vamos a ver, vamos a poner la matriz emocional aquí delante de las narices. A ver, situación que están mandando. Emoción, frustración. ¿Qué creencia hay detrás? ¿No? Pues estás interpretando, es que no me hace caso, es que fíjate tú, estás sufriendo, ese es el notificador. Si estás sufriendo porque no te hacen caso, ese es tu notificador. A partir de ahí, indaga en qué creencias hay detrás y deja de culpar a los demás, ¿no? Porque, a ver, sí que es verdad, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo, Ujú, David, que sí. te paso el testigo. Si, claro, puede haber personas que le guste, porque claro, yo iba a decir, es que a nadie le gusta que le manden, pero puede ser personas que sí, ¿no? Se sientan cómodas, sí. Que se sientan cómodas. Y entonces, bueno, es que si no me dicen lo que tengo que hacer, no sé qué hacer. Pero esto es, yo creo que por una neutralización de esta, de una devaluación, ¿no? Quizá de pequeños, ¿no? No lo sé. Puede ser que sea eso, puede ser también que pues las personas que sienten mucha inseguridad porque pues sienten que necesitan acertar siempre y esa, a veces esa inseguridad te lleva a que es muy cómodo que otra persona decida por ti, porque si se equivoca es fácil echar la culpa al otro, ¿no? Entonces ahí hay una posible, ¿no? Que sea el punto, ¿no? Que realmente te dejes mandar para no asumir tú la responsabilidad total de lo que estás haciendo, de tus acciones, ¿no? Con esa excusa de, bueno, es que me lo dijo no sé quién, ¿no? Aunque al final, al final de cuentas, tú eres quien hace la acción. Es decir, yo creo que tú te puedes excusar en eso, pero es una excusa que tiene muy poco fundamento, porque al final Pero no, eres tú quien decides, ¿no? claro. Pero luego, David, cuando también ocurre que esta persona que, bueno, pues que necesita eso, se excusa en el otro y tal, no hace nada, deja de tener iniciativa, podríamos decir, ¿no? Pero Sí. luego la otra persona que está acostumbrada a mandarle, a decir lo que tiene que hacer, Ujú. también se queja luego es que siempre le tengo que decir lo que tiene que hacer. Es que no sabe hacer nada. Yo conozco gente que dice, es que Sí, es si no le verdad. digo lo que tiene que hacer, y claro, pues es que las has acostumbrado a decirle lo que tiene que hacer. Y el día que no se lo dices, pues no lo hace. No, y el día que hace que esa persona hace una cosa distinta a lo que le dijiste, le metiste una bronca que lo reventaste Eso, vivo. muy bien. Le dijiste, mira que te lo dije. Es que cuántas veces te lo he dicho, Juan Pedro. Con la de veces y vas y a la mínima vas y haces lo que te da la gana, ¿ves? Si es que no puedes hacer lo que te da la gana, Juan Pedro. Tienes que hacer lo que yo te digo
que siempre funciona, ¿no? Y la gente, con ese cinismo, luego la gente se queja, ¿no? De que es que le tengo. O sea, yo creo que la gente, cada uno, siempre va a reparar su casa, ¿no? Y este mismo que tú decías, que siempre se queja, es que siempre te tengo que decir, hay el día que esa persona haga otra cosa. Hay el día. Hay el día. Porque entonces ya no se podrá quejar. Y ahí le estás quitando la queja, que es lo que le mantiene, no sé si una situación de poder, pero sí una situación de, no sé si superioridad sobre el otro o al menos quizás lo que decía verse muy bien, como una cierta dependencia, ¿no? Que ya le va bien tener esa dependencia y que el otro dependa de esa persona porque es una forma de sentirte valioso, ¿no? Cuando sientes que dependen los demás de ti. Fíjate que aquí estamos indagando, ¿no? Creencias por todos lados y la idea es que, bueno, es nuestro punto de vista y lo que siempre pretendemos, ¿no? Con los capítulos es que tú evalúes, que tú valores realmente si estas ideas encajan con tu caso particular o no, porque evidentemente pues hay tantos casos como personas, ¿no? A mí me hace mucha gracia el tema de los niños y los padres, ¿no? Porque ese, que es un poco lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que hablábamos con Mercé, y es ese, ¿no? La madre o el padre, ¿no? Que mira que te lo he dicho veces, ¿no? Que siempre insiste es que no me hacéis caso, en esta casa aquí no se me hace caso. Y, y entonces eso genera mucha rabia. Pero en el caso de los niños, diría, ¿no? Que por parte de los padres y madres hay mucho miedo al sufrimiento. Es decir, se usa el hazme caso y se repite tanto muchas veces para que, como decías Juan Pedro, para que el niño o la niña no se equivoquen y que de esa equivocación o que de las consecuencias de esa equivocación, yo como padre no quiero sufrir, no quiero ver a mi hijo sufrir las consecuencias de esa equivocación. Y por lo tanto, le digo lo que tiene que hacer y cuando se lo digo enfadado, es porque estoy enfadado no porque haga eso, sino porque no quiero soportar el dolor de sufrir lo que le va a pasar a mi hijo, o lo que yo creo que le va a pasar a mi hijo, si no hace lo que yo digo. Es decir, es un punto de vista totalmente egoísta, disfrazado de yo como padre, protector o como madre, pero en realidad hay un sufrimiento de que yo no soporto que mis hijos les pase nada malo, que es lícito por una parte, pero no te engañes, no es que tu hijo sea incapaz, sino que el que eres incapaz eres tú de soportar el dolor que sentirías si a tu hijo le pasa algo. Y entonces yo te invito a que asumas eso, a que abraces eso, a que mires dentro, no eches balones fuera y es que mi hijo es un irresponsable, es que tengo que estar encima. No eches balones fuera. Mira adentro y mira ese dolor y ese miedo que tienes tú a que le pase algo a tu hijo. Porque solo si aceptas eso, podrás ser más flexible con él. Porque al final tú sabes que llega una parte en la vida de los hijos en los que se hacen adolescentes y al final van a hacer lo contrario a lo que les digas por pura rebeldía. Porque como bien sabéis, pues en esa fase de la adolescencia, pues uno tiene que reafirmar un poco, ¿no? Es un poco un momento de que ya tienes que un poco separarte un poco de lo que te han dicho y empiezas a cuestionar todo lo que te han dicho tus padres, ¿no? Para formar tu propia personalidad, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues pasa mucho, ¿no? Se oye mucho en las casas de los adolescentes, es que no me hacéis caso, es que esta niña, este niño no hace caso, oye, no hace caso. Y realmente yo creo que hay el miedo, es la emoción que está detrás de esto, ¿no? Más temas, más temas. Por ejemplo, yo creo que el no me haces caso entre amigos, por ejemplo, o a veces entre familiares. Hay un tema detrás de sentirte útil. Tú quieres que te hagan caso para que tú te sientas útil, para que tú te sientas valioso. Y si no me hacen caso, parece que no me valoran, porque no valoran mi opinión, no valoran mis sabios consejos y eso es lo que me duele. Lo que me duele es eso, ¿no? Que quizás yo he delegado mi propio valor en las acciones de los demás, no las opiniones ya, sino las acciones de los demás. Si los demás hacen lo que yo les he dicho, entonces es que soy un buen amigo, un buen marido, ¿no? Una buena mujer, un buen hermano, una buena hermana. Es decir,
un poco he delegado el valor en las acciones de los demás, ¿no? Y no sé si os habéis dado cuenta ya a estas alturas de la vida, no sé si lo habéis visto ya, que no controlamos nada de lo que pasa afuera. No sé si ya alguien lo ha visto, alguno no, yo a veces sí que controlo y tal. No, porque yo sí, yo soy muy bueno en el marketing y entonces, hostia, los clientes vienen gracias a todo el marketing que hago. Vale, vale. Y si tú te has dado cuenta de esto, de que, ¿no? Porque hay una creencia que es muy general, que es que si tú haces A y haces B, consigues C seguro. Es como un manual, es una ley, ¿no? Y pasa en todo, ¿eh? He puesto ahora el ejemplo del marketing, pero pasa en cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, luego, después de esto, esta idea que es falsa, basta que alguna vez funcione, ¿no? Para que ya luego, no, pero todo tiene que ser así, y todo esto lleva siempre a una frustración enorme, ¿no? Cuando no ocurre aquello. Porque cuando no ocurre aquello que tú habías comprado que tenía que pasar, cuando yo hago esto y esto, ocurre esto. Cuando eso no ocurre, pues tú te sientes como, sobre todo, frustrado, sientes una frustración enorme, ¿no? De que algo no he hecho bien. Y entonces tienes dos opciones. O echas la basura para afuera, ¿no? Es decir, echas las culpas para afuera, o la echas para adentro, ¿no? Que sería te culpas a ti mismo, ¿no? Es que no lo he hecho bien, algo no he hecho bien, algo no he hecho bien, algo no he hecho bien, porque claro, esto era así, a este le ha salido, a mí no, no sé qué. Y al final, fíjate que muchas veces este mismo patrón, esta misma idea de si haces A, B y C, el resultado será D, la usamos también para los demás. Entonces empezamos a dar consejos, ¿no? Como el doctor. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y empezamos a dar consejos. No, porque tú si haces esto y esto, luego ocurrirá esto. Y entonces empiezas a predicar aquello de forma insistente, quizás porque a ti o tú crees que te ha funcionado. Y entonces lo empiezas a explicar a los demás. Y te enfadas cuando no lo hacen. Pero si es muy claro, A más B igual a C, que no lo ves. Es clarísimo, es que no me haces caso. Y luego, cuando a alguien le dices eso y te hace caso y se queja porque no sale y se frustra, tú le dices, algo no has hecho bien. No, algo no has hecho bien, no has hecho bien, déjame a mí, déjame a mí. Es tremendo. Y ese bucle se vive muchísimo. Múltiples discusiones de, no, mira, tú lo que tienes que hacer es esto. No, yo te doy el consejo bueno, tú no te preocupes, mira, tienes que hacer esto, le dices esto, haces lo otro, tal y cual. Y entonces, claro, llega un punto en que la gente se da cuenta de que no puede seguir los consejos de los demás. No los puede seguir, porque muchas veces te llevan a la frustración. ¿Por qué? Porque las cosas no pasan de forma lo que nos ocurre no es predictible muchas veces. No hay manuales para vivir la vida. Nos han vendido que sí, pero no hay un manual para vivir tu vida. Tu vida la tienes que vivir tú y la descubres segundo a segundo. Pero queremos predecir lo que va a ocurrir, queremos predecir todas las cosas y no se puede, y no se puede. Lo que pasa es que, claro, la gente empieza a dar consejos, ¿no? Y llega un punto que cuando llegas ya a una cierta edad, que has seguido los consejos ya de todos tus amigos y de todas tus familias y de todo el mundo, y ves que no funciona, llega un punto en el cual dejas ya estás en una fase donde ya dejas de escuchar a la gente, ¿no? Y luego los de tu alrededor, pues son los que están viendo este capítulo y dicen, es que la gente no me hace caso. En fin, ¿cómo lo veis, Mercé, Juan Pedro? Yo ahora te estaba escuchando y pensaba, si con lo que está pasando a nivel mundial hay alguien que aún crea que controla algo, bueno, es como increíble, ¿no? Pero yo creo que la vida nos ha dado una lección y una bofetada en la cara, ¿no? Que son como lo mismo, ¿no? Por desgracia y por suerte al mismo tiempo, ¿no? A ver si aprendemos algo, porque es que realmente no controlamos nada. Y ahora cuando decías todo eso de es que, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Yo me acordaba de mí, porque yo tengo cierta tendencia, yo soy del tipo, la gente lo hace muy mal. Yo sé cómo se hace, ¿no? Porque lo he probado y lo hago perfecto, ¿no? Y me acordaba de una situación en que es que no me sale, ¿no? No, hombre, pero has hecho esto y esto, un tema mecánico, ¿no? Que los temas mecánicos, yo creo que ahí la vida dice, bueno, venga, pero muchas veces no sale, pero bueno, sí, lo has hecho, no. Y al final, mira, no me sale, ¿no? Te lo trae, a ver, imbécil, trae para acá, ¿sabes? Aquello, es que sois inútiles, ¿no? Es que sois inútiles, ¿no? Aquella frase que a mí me gusta mucho, que Mediocres, define, ¿no?
este tipo de personalidad que es te ayudo, sí, quita, ¿no? Quita, ya lo hago yo, no hay que ser inútiles, ¿no? Bueno, yo voy a decir algo en voz alta, que es una leyenda urbana. Yo no sé si vosotros lo sabéis, que sois chicos, ¿no? Entre las mujeres está la leyenda urbana de que los hombres hacéis mal las lavadoras para que las hagamos nosotras, que siempre coláis una prenda roja, una prenda azul fosforito, para que... Mira, ¡ay, ha vuelto a pasar, Pepa! Trae para acá, inútil. Y entonces lo hacemos nosotros. Pero realmente sabéis cómo funciona una lavadora, ¿no? No, es una broma, ¿no? Está esa leyenda urbana es cierta. Si no, las mujeres que vean el capítulo que digan que no escriban un comentario, ¿no? Que pongan un comentario de poner un comentario y decidme, si no os ha dicho nunca una amiga, una madre, una tía, es que los hombres lo hacen mal para que lo tengamos que hacer nosotras. Te lo hacen mal 3 o 4 veces cuando te casas y al final dices, venga, y entonces caemos. Pero claro, como te va fastidiando la ropa y todo, ¿no? Esa leyenda urbana existe. Vosotros sabréis si es cierta o no, si hay un manual de cómo vivir a cuerpo de rey en casa. 2 puntos, primera lección, la lavadora, ¿no? Bueno, pero fijaos que esta broma, aunque es cierta la leyenda urbana, no la leyenda, sino que hay una leyenda urbana, nos lleva al tema de que, claro, yo siempre lo veo todo como si estuviéramos haciendo una peli, ¿no? Como si fuera esto que te estás introduciendo tanto tú en el mundo de las metáforas, David. Estamos encima del escenario, ¿no? Y cada uno tiene un papel. Y si el papel de hacedor y el papel de controlador y el papel de tomar decisiones está pillado, pues claro, el siguiente que llega a escena o lucha por ese papel o decide irse a otra película o le toca hacer el papel del que no decide, el que traga, el que baja la cabeza, ¿no? Entonces tú tienes que decidir si vas a protagonizar otra película o no. Eso pasa muchas veces, ¿no? En las parejas pasa muchísimo, ¿no? Eso típico de la cola, de se nos ha colado, dile algo. No, si no pasa nada, que le digas algo, díselo ya, ¿no? Pues se lo digo yo, ¿sabes? Aquello de... Al final se lo dice el primero, porque el segundo está claro que no lo hará, primero, porque ni le da la gana, y el primero, como ya siempre lo dice, pues si ya lo haces tú, ¿para qué lo voy a hacer yo? Es que es cierto, ¿no? Si ya pones tú todas las lavadoras, ¿para qué las voy a poner yo? Claro, una se pregunta, ir como al huevo o la gallina, ¿qué fue primero? ¿Que tú hacías mal las lavadoras o que yo decidí que las harías mal y las quise hacer yo, ¿no? Es un poco este tema. Y realmente todo esto no sirve para nada. Vamos a ser sinceros. Mirad, a mí hay algo que... Y yo me creía que todo esto servía para algo, pero yo me acuerdo, no hace mucho, hablando con una persona, acompañando a una persona, que me explicaba pues la relación que tenía con su madre, ¿no? Y me decía, es que me dice esto, y yo le digo aquello, y al final me di cuenta de que estaba esperando que yo le diera una frase doblegamentes, una frase abrementes, una frase que ella se la pudiera decir a su madre y su madre dijera, oh Dios mío, ahora veo claro, qué ciega he estado, tienes toda la razón, vamos a hacerlo como tú dices, ¿no? Y efectivamente luego lo hiciera. Es que no va de eso, o sea, no va de eso porque la situación esta de falta de comunicación, claro, se soluciona con comunicación, sí, pero desde otro punto. No puedes comunicar lo mismo que estás comunicando siempre, no desde la lucha, no desde el querer tener la razón, no desde el mismo punto interior desde el que estás manteniendo el conflicto. Hay que abrir la mente, y hay que abrir la mente y darse cuenta de que la única persona que puedes decidir que abra la mente eres tú. La otra puede abrirse o mantenerse cerrada y vas a tener que aceptarlo porque es así. Entonces, vamos buscando una forma dialéctica de convencer al otro, de cambiar, de hacer cambiar al otro, y lo único que sirve es mirar tú y decidir para qué necesitas tanto que cambie. ¿Qué es lo que representa, que te da a ti el cambio del otro? Que, por mi experiencia, que tampoco es fantástica y maravillosa, pero bueno, de mirar en mí, siempre es un sucedáneo de algo que no te estás dando tú. Atención, valoración, dependencia porque en realidad quieres atención, que incluso pues que te haga caso o que te venere un poco porque lo que quieres es amor,
No, siempre va por ahí, ¿no? Y la única solución es que mires dentro, descubras eso, decidas que te estás peleando con otra persona porque en el fondo le estás pidiendo amor, le estás pidiendo que te valore, le estás pidiendo que te tenga en cuenta, y el precio que pagas por eso, porque el precio que pagas, y esto lo digo porque lo he vivido muchas veces, a veces es hacer un montón de cosas y pringar un montón porque no quieres que lo hagan los demás, porque cuando los demás no lo hacen, lo haces tú, porque te enfadas porque no te hacen caso. No lo van a hacer nunca, decides si vas a estar toda la vida enfadado o enfadada, ¿no? O sea, esta rabia, no sé si hay alguien que nos ve y le pasa esto, y lo digo yo en primera persona porque a mí me ha pasado y me pasa, ¿eh? Esta rabia que sientes hoy porque en casa o en el trabajo no te han hecho caso, es la que vas a sentir siempre si no paras un momento y empiezas a descubrir para qué la sientes, por qué necesitas que los demás hagan lo que tú crees que tienen que hacer, y miras un poco en esas creencias, ¿no? Y un apunte en lo que decías de las familias, ¿no? Claro, las familias, yo el otro día me acordaba, ¿no? Que, claro, mamá transmite su sabiduría a su hija, a su hijo, porque cree que es lo mejor, pero es que lo que es mejor para ti a lo mejor no es lo mejor para tu hijo. De entrada, porque puede haber pues un cambio de 30 años, ¿no? Y los tiempos han cambiado. Es como aquello que hablábamos de los recién nacidos, ¿no? Que yo al final siempre lo solucionaba con: mamá, es que en mi época se hacía así. Bueno, pero es que en tu época el aceite de oliva era malo. Imagínate cómo ha cambiado todo, ¿no? ¿Sabes? Al final. Bueno, pues lo que es bueno para ti no tiene por qué ser bueno para tu hijo. Han cambiado los tiempos, es otra persona, para ti era fantástico, ¿no? Yo siempre explico que a mí mi madre me lavaba el pelo con un champú y a una época en que me quedaba como un estropajo, ¿no? Bueno, pues es que mi madre y yo tenemos el pelo muy distinto. Y a ella le cogía cuerpo y a mí me cogía demasiado cuerpo, ¿no? Claro, pues igual que no podemos utilizar el mismo champú porque tenemos el pelo distinto, pues hay muchas cosas que a tu hijo no le sirven. ¿Qué pasa? Que cuando son pequeños, pues muchas veces es verdad que no sabes aún cómo van a ser y tienes que tomar decisiones por ellos, pero tienes que encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero la solución siempre pasa, independientemente de que tu hijo tenga que recoger la habitación, de que no se pueda beber el Fairy para cenar, eso es el marco de acción exterior. Puedes evitar que el niño se beba el Fairy y descubrir, a ver, por qué te molesta tanto que habitualmente no te haga caso, y por qué te lo tomas de esa forma, como que te sientes mal como ser humano, como si no estuvieras reconocido, como si nadie te aceptara, como si nadie te quisiera, ¿no? Yo diría que los dos trabajos son compatibles. Y luego está poner el Fairy arriba, en los estantes de arriba, que ayuda muchísimo. Fuera del alcance, ¿no? Fuera del alcance, manténgase fuera del alcance de los niños. Tendrían que poner, manténgase también fuera del alcance de los padres y las madres, ¿no? Según qué cosas, porque se nos va a veces mucho la pinza, ¿no? En general a todo el mundo, ¿eh? Pero bueno, no sé. Juan Pedro, arroja luz. No, estaba escuchándote y estaba aquí encantado, aprendiendo de todos los ejemplos. Soy la flautista. Nada, estaba pensando que es un regalo. Al final, cuando tú te das cuenta que, o se aprende, ¿no? Decimos, se aprende por discernimiento, por sufrimiento, ¿no? Por discernimiento, pues hombre, yo creo, habrá gente, ¿no? Pero yo creo que hay menos gente que aprende por discernimiento que por sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es una oportunidad para trascender el ego, ¿no? Para crecer, evolucionar. Y entonces es un regalo que sufras porque no te hacen caso. Porque entonces tienes que mirar para adentro, claro. Si miras para afuera, el conflicto está servido. O sea, entonces ya te tienes que centrar en a ver quién tiene razón. Entonces ya empezar a discutir. Ya hay mil historias para discutir, todas las que quieras. Que si antes, lo que decía Merced, ¿no? Si antes era de una manera, ahora es de otra. Ahí podemos estar toda la vida discutiendo. Pero si miras para adentro, ahí tienes que ver tu necesidad de por qué quieres tener razón. Pues entonces ya ahí sí que entra la valentía, ¿no? La valentía y la humildad de decir, ahí va, pues si es que lo que quiero es
necesito es control, lo que te pasa es que tengo miedo, ¿no? De no ser querido, de no ser aceptado, de que no me reconozcan. No lo sé, cada uno tiene que mirar un poco lo suyo, ¿no? Pero es un regalo, o sea, yo diría, mira, cuando no te hagan caso, salvo que sean temas de estos de vida o muerte física, eh, párate cuando sientas sufrimiento y dile al otro, gracias por el regalo, gracias por el regalo, porque ahora me voy a sentar o a pensar o darme un paseo por el sol si hace buen día y voy a ir reflexionando a ver por qué necesito yo que tú me hagas caso, que los demás me hagan caso o unas personas en concreto, bueno, a lo mejor no son todas. Y ahí es donde tengo yo el regalo, ahí es donde tengo yo que abrir el regalo, indagar, a ver. Y cuando yo abra eso, claro, es un proceso doloroso porque es probable que te encuentres con ideas, creencias, ¿no? Ideas rígidas, muy arraigadas, que, pues claro, darte cuenta de que eso no es así, que es una idea simplemente, una creencia arraigada, pues es doloroso. Pero al mismo tiempo es liberador porque es como quitarte, bueno, pues una mochila de piedras de encima, ¿no? Cuando dices, bueno, pues si yo no tengo necesidad de controlar a nadie, ni de que me hagan caso, si me hacen caso, estupendo. Que no me hacen caso, bueno, pues veré, como dice Merced, veré las consecuencias. Si tengo que poner el Fairy arriba del armario, ¿no? Pues ya está, pues lo pongo. Si, oye, es como en algunas veces me dicen a mí los padres, bueno, pero ¿qué hago yo para que mi hija o mi hijo recoja la ropa del suelo de la habitación? Bueno, pues en principio, ¿por qué te molesta a ti que no lo recojan? Ahí está. Porque claro, sí, bueno, es que hay que lavarla, es que luego se queja que no tiene ropa para... Bueno, pues que no tenga ropa. ¿Cuánto tiempo aguantas tú con la habitación desordenada de tu hijo o de tu hija? Si es en el pasillo, pues a lo mejor tienes que imponer algunas normas o consensuar algunas normas, no lo sé, porque claro, hay normas de convivencia, eso sí. Entonces hay unas normas básicas de autorrespeto, de respeto, de unos límites mínimos. Pero una vez consensuados esos límites, que yo recomiendo que sean los mínimos de no matarse y de autorrespeto y de respeto, cuantos menos mejor, porque cuantos más límites pongan, más normas pongan, más puntos de conflicto. A partir de ahí, oye, si no te hace caso porque no recoge la habitación, pues que no la recoja. Ahora no la recojas tú, porque si la recoges tú, le estás reforzando el comportamiento. Y aún te quejarás más, ¿no? Que encima tienes tú que hacer su tarea. Entonces, pues el día que... ¿Y si no tiene ropa para ponerse? Pues que, pues yo qué sé, pues ya verá. Que elija, o que se ponga la ropa sucia, o o que no tenga ropa, yo qué sé. Pero fíjate, esto es lo mismo que viva la experiencia que yo quería, ¿no? Decíamos, yo quiero evitarle Claro, experiencias desagradables, claro. en este caso que se quede sin ropa para ponerse limpia, y quiero evitarle esa experiencia. Claro, ¿por qué? Por eso que decías tú, David, ¿no? Porque me resulta a mí más doloroso, a lo mejor, Ujú. que a ella o a él. O porque he creído que eso es de buen padre. Y si no lo hago, soy mal padre y no También. soporto la idea de ser mal padre. Eso sí que Muy no, bien. Juan Pedro. La O, idea de o, ser mal padre, no. o que, por ejemplo, digan, mira a su madre que sucia la lleva, que todos los puños ahí negros, ¿eh? Claro. Correcto. Claro, Muy porque bien. eso lo Perfecto. hace mucho la sociedad. Eso la sociedad, Sí. mira a esta mujer cómo lo lleva, como si el hombre no fuera capaz de lavarse y no fuera consciente, ¿no? Pero es aquello de, hoy, pues con lo limpia que va ella y lo sucia que lleva la niña. Hay que ver, ¿no? Sí, sí. Claro, Sí, Pero eso pasa y fíjate, cierto. nadie no, Es piensa que la cierto. niña sale del cole y se reboza en el parque. Y porque claro. a mí, yo os digo, me permites, Juan Pedro, a mí me había pasado eso. Yo cuando no era madre y veía a niñas, pensaba, o niños, también pensaba, Dios mío, qué sucio va. Pero su padre no se han dado cuenta, ¿no? Y Fíjate, Merced, que luego aquí estamos hablando de la vergüenza. la vergüenza, ¿no? Fíjate, Ujú. y yo pensaba, Dios mío, y pensaba, bueno, debe ir a jugar, pero el pelo, eso que lleva en el pelo es una hoja de árbol, el no sé qué, los puños, qué barbaridad, y las uñas sí parecen mejillones, pero qué barbaridad, ¿no? Y entonces la vida, que es muy sabia, Qué criticones que somos, ¿eh? sí, la vida, no, tampoco lo pensaba, seguramente no lo decía en voz No, alta, pero ¿no? luego lo comentas, Pero yo como soy la de muy al de lado. esto limpio, no sé qué, o sea, la señora Lejía, ¿no? Madame Lejía, vamos a ver, ¿no? Y me acuerdo
Que entonces, bueno, pues la vida es así de maravillosa y me dio una hija maravillosa que, bueno, y se iba a jugar con una amiga, las dos iban al parque y la otra niña venía como una infanta de España de pulcra y mi hija venía como, bueno, rebozada. Y yo encantada de que se lo había pasado, la otra también se lo había pasado muy bien, pero yo pensaba, ¿cómo lo hace, no? ¿Cómo lo hace? Pues mi hija, pues las uñas de mejillón, la ropa inservible, o sea, todo bueno, al final pensé, bueno, es feliz, ¿no? Y cuando iba por la calle con ella pensaba, la gente debe estar pensando, ¿la ha puesto tan sucia o se ha ensuciado luego, ¿no? Bueno, ¿Venía de eh, casa o no? Sí, venía de pero, casa así con el pelo y la ropa sucia y la cara, ¿y qué tiene en la cara, no? pero Esto pasa. fijaos que al final son todo ideas y emociones para Ujú. que nos dan la oportunidad para indagar. O sea, ¿qué Así van a es. pensar de mí? Que si soy mal padre o mala madre. Ujú. Al final todo eso son ideas que tenemos que ver si nos hacen sufrir malestar, ¿no? Si te quitan la Claro, paz. claro. Y entonces esa es la oportunidad. Porque al final yo creo que tenemos que decidir si quieres evolucionar, ¿no? Quieres crecer, trascender el ego, tienes que elegir entre tener razón o tener paz. Al final, ¿tú qué Es quieres? así de ¿Tener simple. razón? Si quieres tener razón, pues dale, pues pelea para tener razón, pero el sufrimiento está servido. Si quieres tener paz, indaga dentro de ti para ver qué es lo que te quita la paz. Si quieres tener razón, peléate ahí fuera con todos los demás y ya ves los resultados. Y solo hay que echar un vistazo ahí fuera para ver los resultados que tiene el querer tener todos la razón, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues sigue por el camino que quieras y al final la vida, como decimos, ¿no? La vida es tan sabia que te deja que tú sigas por el camino que quieras seguir, que no pasa nada. Si no aprendes en esta vida, pues ya lo harás cuando corresponda, ¿vale? Pero la vida te da tantas oportunidades como, Ujú. bueno, pues como te da a ti tu vida en ¿no? Este paso que tienes por este planeta, ¿no? Y a partir de ahí ya tú decides lo que quieres hacer. Pero si luego te estás quejando de que no estás bien, que no estás a gusto, que estás con ansiedad, con nervios, que nadie la vergüenza que decíamos, ¿no? Vergüenza, frustración, rabia, Culpa. miedo, culpa, pues entonces tendrás que pensar en que, oye, a lo mejor hay otro camino, hay otro camino. Pero claro, el camino no lo busques ahí fuera, porque como muy bien decía Merced, está dentro. Y cuando miras dentro es cuando te das cuenta que el que estaba equivocado, no equivocado, sino que tenía ideas que te quitaban la paz Paz. porque no se ajustaban mucho a la realidad, de los famosos mapas mentales, ¿no? Es que tú vas con tu mapa mental que no se ajusta a la realidad y no te encuentras las rotondas, no te encuentras las calles, no te encuentras, esta está en obra, la otra, y entonces como quieras adecuar la realidad a tu mapa, vas a sufrir. Tienes que adecuar tu mapa a la realidad, lo más posible, ajustado lo más posible, ¿no? Hay que Pero actualizar el claro, GPS, ¿no? como el GPS, pero claro, como siempre, como la realidad está cambiando, pues el GPS tiene que estar conectado a la nube para que se actualice automáticamente Correcto. cada, A cada se- segundo. cada Claro, segundo. Muy claro. bien. Entonces, si es esto, si ahora tenemos conexión las 24 horas con la nube, 5G, ¿no? 5G, entonces si no te actualizas es porque no quieres, es porque te aferras a tu GPS, aquel, el tontón, ¿te acuerdas del tontón ese que se ponía ahí? Sí, sí. Pues eso sí, pues el tonto, el GPS tonto ese, es el que no, déjalo, porque ahora ya con los maps virtuales no necesitas tontón, suéltalo y ponte a actualizarlo. Entonces, es que no me hace caso. Bueno, pues mira a ver si es que tienes un mapa por ahí oxidadete. Sí, sí, totalmente. Obsoleto, obsoleto. Pues es cierto, Juan Pedro. Muchas veces nos empeñamos, ¿no? Que la realidad sea como nosotros queremos que sea. Es lo que decíamos antes, no tenemos ningún control ni sobre los demás, ni sobre nuestra vida. No sabemos lo que nos conviene, no sabemos lo que tenemos que hacer con nuestra vida, aunque a veces nos creemos que sí, y cada día te pegas de bruces y no, y venga otra vez, y venga otra vez. Porque eso sí, el ser humano una cosa sí que la tiene, es que de tozudo no lo gana nadie. Y se puede dar de leches contra la pared las veces que quieras. O sea, eso sí que es una cosa que es una maravilla. O sea, la persistencia del ser humano es único. Pero el sufrimiento, pues también es muchas veces, ¿no?
permanente, ¿no? Yo creo que hay una situación que ocurre mucho que tiene que ver con este tema, ¿no? Que vemos hoy, que es la queja, ¿no? La queja, yo hablo con una persona, es que mis hijos, es que nunca hacen lo que yo digo, es que mi pareja, es que el compañero del trabajo, los jefes, es que, ¿no? Y siempre estamos con la queja, ¿no? La queja es como un, ¿no? Hablamos del desahogo, ¿no? Es que necesito quejarme un poquito porque... Pero es la cosa más inútil que yo conozco. O sea, la queja no sirve para absolutamente nada. Te diría que ni la... Se habla de la queja terapéutica, ¿no? La queja terapéutica, ni la queja terapéutica. De verdad, ni la queja terapéutica. Yo ya soy radical, sin concesiones. Yo ya voy a saco. Ya he llegado a un punto donde ya me he cansado de según qué tipo de películas, un poco para amortiguar o para no hablar claro, ¿no? Hay que hablar claro, con uno mismo, ¿eh? Es una cuestión de honestidad. Y estamos ahí con la queja, entonces nos quejamos y entonces el amigo de turno pues te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Y es este que se queja luego de que no le haces caso, ¿no? Pero es que cuando te dicen lo que tienes que hacer, ya siempre hay una resistencia. Ya hay una sensación. Cuando alguien te dice lo que tienes que hacer, lo primero que te viene a la mente es: no tienes ni puta idea. Tú no me entiendes, pero para nada. Porque esto yo ya lo he probado 3 veces. Y el otro sigue con su rollo. No, lo que tienes que hacer es esto, pum, pum, pum. Y ahí es un diálogo de besugos en el cual ya no te estás escuchando. El otro sigue con el consejo de siempre, tú no te sientes entendido. Entonces, como no te sientes entendido, intentas justificar por qué no funciona. Y entonces acabas desgastado, ¿no? Al final de esa conversación tú sientes un desgaste de estar cansado de tener que contraargumentar y argumentar continuamente para demostrar quién tiene la razón. Que es, es lo que decía Juan Pedro, de que al final o quieres tener la razón o quieres tener la paz, totalmente de acuerdo. Y llega a un punto donde, no sé, yo te diría que intentes eliminar la queja de tu vida, ¿no? No sé si como terapia o como hábito, ¿no? Yo lo haría como hábito. Es decir, cada vez que te pilles a ti mismo quejándote, suelta el saco de boxeo, suelta la queja porque te va a llevar a consejos que te van a dar, que no te van a gustar, que van a generar esas situaciones de no me hacen caso, que fíjate que cuando una persona te pide, o sea, cuando una persona te da un consejo y tú no le haces caso, muchas veces luego tú, cuando esa persona se te queja a ti, le das un consejo y efectivamente esa persona no te hace caso porque tú no le has hecho caso antes, fíjate cómo se retroalimenta al final. Estamos peleados porque no nos hacemos caso mutuamente, ¿no? Sí, hombre, tú vas a tener la razón. Entonces, al final, es una locura de tiempo y sobre todo de energía que invertimos en todas estas conversaciones, en la queja, en que no me hacen caso. A veces ya te quejas de que no, me quejo de que no me hacen caso, ¿no? Que ya es el bucle del bucle, ¿no? Y todo este tiempo, evidentemente, toda esta energía es, eh, es, es poco inteligente, ¿no? A nivel emocional, ¿no? Es de baja inteligencia emocional invertir toda esta energía y emociones derivadas de las interpretaciones y de las situaciones que estamos viviendo. Es una energía que estamos invirtiendo en algo que nos va a generar poco más que sufrimiento. Por lo tanto, digamos que el rendimiento de la inversión de esta energía que hemos invertido en esto es muy baja. El retorno es ridículo. No sale a cuenta. No sale a cuenta. Porque, claro, todas las emociones que sentimos encima son normalmente desagradables, ¿no? Lo decías, ¿no? La culpa, la vergüenza, la rabia, el enojo, ¿no? Todo ese tipo de emociones que al final la única función que tienen es darte cuenta de que por aquí no vas bien. Por aquí no vas bien. Entonces deja de quejarte, deja de quejarte. Deja de quejarte de que los demás no te hacen caso. Deja de quejarte de que las cosas no son como a ti te gustaría. Deja de quejarte y empieza a observar que el sufrimiento no viene de fuera, viene de dentro. De exigir que la vida sea una forma concreta. De exigir que los demás hagan lo que tú quieres que hagan. Deja de exigir. Deja de creerte que sabes lo que les conviene a los demás, aunque seas el padre o la madre. Evidentemente hay unas cosas que son pues de un poco de supervivencia, ¿no? El fairy que decíamos, ¿no? Pues hombre, claro, no te metas el fairy en la boca porque eso es evidente que eso sí que como padre sabes que no tiene que hacerlo. Pero más allá de 4 cosas básicas,
Esto es como cuando, ¿no?, los padres empiezan, estos son malas compañías, no te convienen, no sé qué. Eso al final lo que genera es que es justamente lo contrario. La persona, pues lo que va a querer es seguir con esos amigos porque son un poco los que le alejan de sus padres, ¿no? Y le dan ese espacio, ¿no? Porque no le critican, ¿no? Fíjate. En cambio, tú siempre estás que no me haces caso, que no me haces caso, ¿no? Entonces luego no entiendes por qué tu hijo se va con esos amigos, ¿no? Que son malas influencias, ¿no? Pero tú ya te has desautorizado tú mismo, como padre o como madre. ¿Por qué? Porque has estado machacando con las ideas y no has dejado espacio a que, ese hijo o esa hija haga su propia vida. Y es más, fíjate, lo que le has enseñado es que tienes que cambiar a los demás para tú no sentir el sufrimiento de lo que le pasa a los demás. Eso es lo que le estás enseñando a tu hijo o a tu hija. Entonces, mucho cuidado, porque esto es una enseñanza muy sutil, que tú no te das cuenta, pero eso es lo que aprende el hijo o la hija, ¿no? Que yo tengo que intentar cambiar a mi entorno para que yo no sufra. En lugar de yo abrazar mi sufrimiento, entender por qué sufro, ver las creencias que me llevan a ese sufrimiento, atenderlas, atender las emociones que se derivan de esas creencias, y a partir de ahí, con ese trabajo interno que siempre comentamos, pues a partir de ahí tú luego puedes vivir las situaciones de otra forma. Esas situaciones se te presentan no por joder, te presentan para que tú seas capaz de abrazar ese sufrimiento y esas creencias, detectarlo, atenderlo y a partir de ahí irlo trabajando. Y luego lo que tenga que pasar ya se verá. Pero el querer pretender que los demás cambien para que tú no sufras, siempre te va a llevar al sufrimiento. Es que es inevitable. Es inevitable. Así que, bueno, pues estas son un poco las ideas, ¿no?, que nos han surgido de este capítulo. De, bueno, de ver qué pasa, ¿no?, cuando, con nuestras emociones cuando no nos hacen caso. Eh, Muchas veces no nos hacemos caso a nosotros mismos. Eso es otro tema. Ese es otro tema que también daría para mucho, ¿no? A veces decimos una cosa, pero por inercias, ¿no? No sabemos por qué, algo mágico sucede que no hacemos lo que creemos que debemos de hacer, ¿no? Y ahí sí que es verdad que entran muchas cosas como los sesgos cognitivos o a veces miedos sutiles que no vemos y que están ahí, influencias también, heridas emocionales, ¿no? Que de hecho podéis visitar. Tenemos una lista de reproducción donde hablamos de las 5 heridas emocionales, también otra lista de reproducción donde hablamos de los 9 eneatipos, que también son tipos de personalidad, y ahí, si indagáis en estas 2 listas de reproducción, veréis patrones que os llevan luego a veces a esta situación como la que veíamos hoy, de que no nos hacen caso, ¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, decíamos antes, ¿no?, el eneatipo 2, el eneatipo 8, el eneatipo 1 suelen quejarse muchas veces de que los demás no le hacen caso, ¿no? Y bueno, pues es un tema interesante. No sé si queréis añadir alguna cosa más, amigos, Juan Pedro, Mercé, para cerrar. ¿Una última idea? Sí, yo quería dar la llave secreta, esto, o sea, cerrar con la guinda del pastel, bueno, la guinda, no, la casi guinda, porque luego Merced cierra con su metáfora o lo que ella quiera, pero voy a dar la llave, o sea, si quieres que el otro te haga caso, ¿qué tienes que hacer? Pues la clave está no en querer que haga lo que tú quieres que haga, sino en comprender profundamente al otro. Comprender profundamente por qué no hace lo que hace, por qué hace otra cosa. Comprender profundamente y que se llama empatía o compasión más allá, ¿no? De querer incluso saber que el otro, bueno, pues tiene sus problemas también, igual que tú. Eh, y por eso llegas a un punto que ya sería cinturón negro, ¿no? Decimos de comprensión, de inteligencia emocional, que es que tú en su lugar harías lo mismo. Tú en su lugar, porque pensarías igual, sentirías igual, tendrías sus mismas experiencias y harías lo mismo. Probablemente en otra época tú haces lo mismo, en otros momentos tú haces lo mismo. ¿Cómo puedes comprender profundamente al otro? Pues comprendiéndote profundamente a ti, que lo estábamos diciendo. Mira a ver esas emociones que te dicen, abrázalas, como decía David, indaga en las creencias, en las heridas que puedan haber, las ideas rígidas, y tendrás la llave y dejarás de sufrir en ese aspecto de mandar. Luego tendrás otros, ¿no? Pero No te en ese preocupes que... aspecto, te preocupes que esto no se acaba nunca. El Sí, sí. sufrimiento es como la razón, todo el mundo
tiene de sobra. Entonces, esto diría yo para cerrar, comprender profundamente al otro, y para eso te tienes que comprender profundamente a ti. Buenísimo, Juan Pedro. Totalmente de acuerdo. Ojo, Juan Pedro, ahora no puedo decir nada mejor. Ya lo has dicho Una todo. metáfora de esas chulas, No, dices es que tú. ahora no me ocurre. Hay una canción que me hace mucha gracia, que me la puso una vez mi hija, que me dijo, mira, mira, escucha esto. Y dice algo así como, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. No, que es muy típico. Esto es muy típico de abuelo o abuela, ¿no? De haber El ido a ver refrán, a sí. Sí, de... Bueno, sí. Yo, con lo mal que estoy y lo poco que me quejo, ¿no? Y entonces, después de esta frase, viene la larga lista de quejas. Bueno, lo que ha dicho Juan Pedro, total. Sé que es difícil porque, bueno, porque yo soy una persona rígida de ideas y sé que cuando lo tengo claro, lo tengo muy claro, y me fastidia mucho que el resto del mundo no lo vea tan claro y no estén haciendo lo que yo digo, ¿no? Porque es la solución a todos sus problemas, ¿no? Pero decía Juan Pedro, soluciones mágicas. Mirad, hay una que es muy dura de aplicar, pero que si consigues empezar a aplicarla, ¡guau! Porque al fin y al cabo, ¿sabéis qué pasa? Esto de necesitar que te hagan caso y de que todo salga bien y todo sea perfecto y nadie sufra y incluso tú, es agotador, es que es agotador, es como ir al supermercado a comprar en bucle una vez tras otra, ¿no? Y siempre dejarse algo y volver, ¿no? Es tremendo. Yo lo que diría es, deja que la vida te sorprenda, porque lo hará. Porque hay algo que tienes que saber, ¿no? Yo sé que vosotros ya lo sabéis, compañeros. La dejes o no, te va a sorprender. Es mejor que te pille soltando, porque si no, cuando tira de la cuerda duele más. ¿No? ¿Sabéis cuándo tiran de la cuerda? Ay, mira, me ha salido una metáfora al final, ¿eh? No estaba preparada. Pero, ¿sabéis si las cuerdas esas como de marinero, ¿no? Esas gruesas, si tú la estás sujetando poco y la vida tira, pues no duele mucho, pero si estás agarrando fuerte en sentido contrario, te destroza las manos, ¿no? Pues la vida va a tirar, ¿no? Si sueltas, si te pillas soltando, si dejas que la vida te sorprenda, pues no te tirará al suelo, a lo mejor, ¿no? Hay menos posibilidades de que te tumbe en el zarandeo, ¿no? O sea que es eso. Y sé que es difícil, ¿eh? Sé que es muy difícil, porque cuando tienes este tipo de mentalidad, muchas veces solo se llega a este cambio a través de romperse, de tocar fondo, de llegar a ese nivel de sufrimiento y de hartazgo insoportable, que hace que la alternativa empiece a vislumbrarse como posible y necesaria, ¿no? Pero bueno, al final pasa lo que iba a pasar igualmente. Así es, Mercé. Pues al final te ha salido la metáfora. Mira, Lo de a la mí se cuerda me... es bueno, ¿eh? Es Está bien, bueno está lo de la bien. A cuerda. ver qué te Sí. parece esta, Mercé. A ver que A yo ver, tengo otra. a ver. Que es sé palmera. Sé palmera porque la palmera, como bien sabéis, es un árbol muy Sí. flexible y que está preparado incluso para los huracanes, ¿no? Porque por mucho que se doble, tiene la flexibilidad suficiente para que cuando venga un huracán, cuando venga un conflicto, pues no sufra, ¿no? No sufra daños. Así que estamos en eso, en la flexibilidad de la palmera, que nos va a permitir muchas veces pues no sufrir tanto en estas circunstancias, ¿no? Y al final eso significa, se traduce en no pretender que los demás te hagan caso. Sí, de claro. Suelta eso. Como decía Mercedes, suelta la cuerda, pues suelta también, ten esa flexibilidad para que casi casi te dé un poco igual que no te hagan caso, ¿no? Simplemente, a veces también pasa, y es cierto, esto no lo hemos tratado tanto hoy, pero que nosotros exigimos algo y no nos dan, ¿no? Y esto lo podemos acabar de hablar. Puede ser que alguna persona, pues tú estés exigiendo algo y tú te quejas de que no te hacen caso porque no te dan lo que tú crees que mereces. Y quizás aquí el aprendizaje está en que las cosas solo te las puedes dar tú mismo, aunque a ti te parezca que te las tienen que dar los demás. Es decir, tienes que empoderarte y darte cuenta que hay muchas cosas que aunque aparentemente parezca que te las dan los demás,
no, o sea, te las tienes que dar tú. Entonces tú te quejas de que no te hacen caso, de que no, de que es que no me están dando lo que yo estoy reclamando, pero porque no me lo he dado yo. Entonces, si no me lo doy yo, no me lo va a dar nadie. A veces yo me gusta jugar con la idea de que en realidad estás solo en este mundo. Y las personas que tú ves son espejos, ¿no? Esto lo decimos muchas veces. Entonces, si estuvieras tú solo, no tendría sentido quejarte de los demás, ¿no? Porque eres tú solo, ¿no? Solo que ves ahí espejos, solo que ves espejos, ¿no? Entonces hay, ¿no?, como una sala enorme con un montón de espejos, ¿no? Y tú vas pasando por la sala y vas viendo espejos, pero eres tú en realidad, ¿no? Y tú te quejas, mira ese que hace. Y eres tú, ¿no? Mira ese, ¿por qué me señala, no? Y lo estás señalando tú, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Pero tú estás ahí enganchado. No, no, mira este, mira este. Pero mira qué cara pone, mira cómo chilla, y chillas más, ¿no? Y es ridículo, y no te das cuenta de esto. Pero llega un momento en el cual te sientas en el suelo y ves al otro y dices, mira qué calmado está, mira qué bien. Y tú te calmas, ¿no? También. Y al final llegas a un punto de decir, bueno, pues voy a dejar que la vida ocurra, voy a vivir, y ya está, sin exigir que los espejos sean como yo quiero que sea. Y al final, cuando miras el mundo sin pretender que sea como tú quieres que sea, pues te descubres segundo a segundo. Ah, pues mira, ahora estoy así, ah, pues mira, ahora estoy sentado, ahora estoy de pie. Y ya no te enfadas porque el otro lo ves que está de pie o que está sentado. Ya no te enfadas. Es que ya no te enfadas de, es que me está copiando, este me está copiando, yo estoy de pie y se ha puesto de pie también. No, dices, ah, mira, el otro está de pie también. Mira, como yo, qué bien. ¿Sí? Entonces es una flexibilidad mental, ¿no? Y por eso, pues, es muy importante, como bien decíais, pues el conocer las creencias que nos llevan a todo esto, ¿no? Y eso es un poco lo que repasamos, ¿no? Como decíamos antes, ya sabéis que nos gusta mucho esta herramienta, la matriz emocional, de hecho la dejaremos en el primer comentario, por si queréis ver cómo funciona, pues nada, es media hora que explicamos un poco esta herramienta, ponemos varios ejemplos. De hecho, está muy bien, os gustará mucho el ejemplo que pone Juan Pedro de la culpa, porque justamente tiene mucho que ver con el no me hacen caso, ¿no? Que es esa madre que se queja a su hijo porque no le llama suficiente. Así que, pues os invitamos también a que veáis esta herramienta. Y ya sabéis que, bueno, siempre al terminar un capítulo, pues siempre pues, os pedimos que si os ha gustado, si os gusta el canal, si nos acabáis de conocer, pues que os podéis suscribir, tanto aquí en YouTube como también en las versiones de podcast, en Spotify, en iVoox y también en Apple Podcast. Y finalmente, pues siempre ponemos al final del capítulo un episodio anterior que tenga más o menos relación con este. De hecho, hicimos uno ya hace ya mucho tiempo, creo que era de los primeros, que era cómo gestionar tus emociones cuando las personas de tu, bueno, de tu alrededor, ¿no? No te escuchan, ¿no? Cuando hablas con personas que no te escuchan. Así que dejaremos por aquí el vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo, el próximo miércoles, como siempre, aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.